Sean bienvenidos a esta clase virtual. En esta vamos a ver la construcción de un programa donde incluye una clase que está conformada o que tiene como atributos objetos de otras clases. El programa dice lo que se está pidiendo: desarrollar un programa orientado a objetos que muestre en pantalla una boleta de calificaciones de un alumno con una materia. Los datos que se deben mostrar en la boleta son los datos del alumno, número de control, nombre y semestre que cursó. Esta clase ya está implementada. Datos de la materia, que consta clave de la materia, su nombre y los créditos. También esta clase ya está implementada en sus apuntes. Dice, y 4 calificaciones con las que se obtiene el promedio de la materia. Esta clase también ya fue implementada. Vamos a ver cómo se complementan todos estos elementos. Bien, tenemos como primera instancia nuestro diagrama de casos de uso. Tenemos a nuestro cliente o al usuario que interactúa con el sistema es boleta. El usuario debe de ingresar los datos de la boleta, los datos del alumno, datos de la materia y datos de calificaciones. El sistema debe calcular el promedio de calificaciones. Esto es transparente para el cliente o el usuario, él no lo ve. Y por último, el sistema debe demostrar los datos de la boleta y el usuario ya lo puede ver. Bien, aquí tenemos ya en nuestro diagrama de casos de uso. En base a eso hacemos nuestra abstracción para obtener nuestra clase. Nuestra clase se va a llamar boleta. ¿Cuáles son sus atributos? Sus atributos es AL, que va a ser un objeto de la clase alumno. Tenemos MA, que es un objeto de la clase materia. Y tenemos PR, que es un objeto de la clase promedio. Entonces, esta clase, la clase boleta, se compone de 3 objetos. Los métodos que van a conformar la clase boleta son leer datos. Aquí en este caso vamos a tener que leer los datos del alumno, de la materia y los datos del promedio. Vamos a tener que realizar un cálculo para obtener el cálculo del promedio y el método de mostrar para que nos muestre los datos de la boleta. En primera instancia tenemos nuestro algoritmo del método leer datos. Si ustedes observan, aquí tenemos del objeto AL el método leer datos. Esto ya está implementado en la clase alumno. Tenemos también el método leer datos en la clase materia, en este caso MA es de la clase materia. Y por último tenemos que llamar al método leer datos de la clase promedio por medio del objeto PR. De esa manera vamos a tener acceso a la información de la boleta. El calcular, lo único que hace es dentro del método calcular de boleta, vamos a invocar al método calcular, que es del objeto PR, y PR dijimos que es de la clase promedio. Y ya por último tenemos el método mostrar, que me va a regresar un dato de tipo string, donde en este método lo único que se hace es adicionar el resultado de la invocación de cada uno de los métodos de los objetos. El método mostrar del objeto AL, que es de la clase alumno, el método mostrar del objeto MA, que es de la clase materia, y el objeto mostrar, que es del objeto PR de la clase promedio. De esa manera se conforma nuestro método en boleta. Bien, aquí tenemos el clásico inicio, donde recuerden que necesitamos un método adicional independiente a la clase boleta. En este caso, damos inicio a nuestro algoritmo. Lo primero que tenemos es crear el objeto de la clase boleta. El objeto se llama bol. Aquí tenemos el objeto bol, se llama bol, es de la clase boleta, el cual ya dijimos que como atributos tiene 3 objetos. Un objeto AL, que es de la clase alumno, un objeto MA, que es de la clase materia, y un objeto PR, que es de la clase promedio, cada uno con sus atributos respectivos. Bien, ya se creó o ya se ejecutó esta instrucción. ¿Qué continúa? Vamos a seguir con la siguiente acción, que es la invocación del método leer datos
del objeto bol. Aquí tenemos el objeto leer datos de la clase bol, y si ustedes recuerdan, el método leer datos de la clase bol contenía como instrucciones la invocación a cada uno de los métodos leer datos de cada uno de los objetos. En este caso se invocaba al método leer datos del objeto AL, que es de la clase alumno, donde nos pide el nombre, Juan Pérez, número de control 1703 0025 y el semestre. Ya terminó con la ejecución de ese método, pero sigue estando dentro del método leer datos de la clase boleta. La segunda instrucción era la invocación al método leer datos, pero del objeto MA, que es de la clase materia. En este se pedía el nombre de la materia, fundamentos de programación, los créditos 5, la clave de la materia AM11. Con eso concluía la invocación al método leer datos del objeto MA, y nos falta solamente la invocación al método leer datos del objeto PR, que es de la clase promedio. En este leer datos se pedía la calificación 1, la calificación 2, la calificación 3 y la calificación 4. Regresa donde fue invocado. Con eso concluye esta instrucción, que era leer datos. Continuando la ejecución de este algoritmo, ahora se invoca al método calcular. Este método calcular de la clase boleta lo único que hacía era mandar llamar al método calcular del objeto PR, que era de la clase promedio. En este caso el cálculo era 80 más 90 más 80 más 90 entre 4. Como resultado teníamos un 85. Con eso concluía el método calcular del objeto PR. Por lo tanto, también concluye el método calcular del método bol. Regresa donde fue invocado. Aquí ya tenemos esta instrucción ya concluida, y nos vamos con la última instrucción, que es mostrar. Nos va a desplegar en pantalla el contenido de mostrar, siguiendo la misma lógica. Este mostrar lo único que hacía era invocar a cada uno de los métodos mostrar de cada uno de los objetos para conjuntar la información de la boleta. ¿Cómo quedaría el código? Aquí tenemos el import javaswing.jauctionpaint, porque vamos a necesitar de alguna manera el jauctionpaint. Aquí en esta clase boleta, tenemos la clase boleta, tenemos la creación de los tres objetos. Tenemos el objeto AL, que es de la clase alumno, el objeto MA, que es de la clase materia, el objeto PR, que es de la clase promedio. Aquí se están creando los objetos. Y aquí tenemos los métodos leer datos, que como ya dijimos anteriormente, esta es la invocación a cada uno de los métodos leer datos de cada uno de los objetos de cada una de las clases, del objeto AL, del objeto MA y del objeto PR. De la misma manera tenemos el método mostrar, que lo único que hace es unir los resultados de las invocaciones a cada uno de los métodos mostrar de los objetos anteriores, del objeto alumno, del objeto materia y del objeto promedio. Y eso es lo que nos regresa. Y el método calcular, por último, que lo único que hace es invocar al método calcular del objeto PR, que es de la clase promedio. Aquí tenemos ya el método inicial, o donde tenemos el método main, que es el que se ejecuta. Aquí estamos creando el objeto bol, que es de la clase boleta. Ya dijimos que contiene tres objetos como atributos. Se manda a invocar leer datos. Ya vimos cómo se ejecutan en el algoritmo, cómo se calcula. Y por último tenemos el jauctionpaint, donde se invoca al método mostrar del objeto bol, que vuelvo a repetir, este método lo único que hace es invocar a cada uno de los métodos de los objetos anteriores. El resultado de la ejecución de este programa ya es en sí la boleta de calificaciones. Aquí tenemos la información correspondiente al objeto de la clase alumno, que es número de control, nombre, semestre. Tenemos los valores de los atributos de la clase materia. Tenemos la clave de la materia AM11, nombre de la materia, fundamentos de programación,
los créditos, que son 5, y por último la información correspondiente a las calificaciones, que es la calificación 1.80, 2.90, 3.80, 4.90 y el promedio, que es 85. Con esto concluimos con este programa. Espero que haya sido de su entendimiento. De todas maneras, sigo en contacto para cualquier duda o aclaración.